En el antiguo palacio de Belo, rey de Egipto, crecían dos príncipes de espíritu opuesto, Dánao y Egipto. Mientras el primero cultivaba la astucia silenciosa, el segundo se inclinaba por la fuerza militar y las exhibiciones de poder. Con el tiempo, la rivalidad entre ambos hermanos se intensificó, y la ambición de cada uno empezó a poner en riesgo la frágil paz de la familia. Dánao, que llegó a tener 50 hijas, temía que Egipto, padre de 50 hijos, usara a estos jóvenes para someterlo y arrebatarle toda autoridad. Egipto, por su parte, quería consolidar el linaje proponiendo un matrimonio masivo, sus 50 hijos con las 50 hijas de Dánao. Este plan, sin embargo, parecía más un paso estratégico que una verdadera reconciliación familiar. Sospechando de los verdaderos designios de Egipto, Dánao ordenó a sus hijas que lo acompañaran en una fuga nocturna. Bajo la protección de la oscuridad y con la ayuda de sirvientes leales, salieron en silencio del palacio real. Su camino los llevó lejos del calor sofocante del Nilo, atravesando mares y tempestades hasta Argos, en la península griega, donde Dánao esperaba hallar un refugio seguro. Se decía que la sangre de Io, una princesa argiva convertida en vaca por voluntad de Zeus, corría por las venas de la familia de Dánao. Ese lazo ancestral le permitió acercarse al rey de Argos, quien lo acogió con hospitalidad, intrigado por la numerosa descendencia de hijas que lo acompañaban. Sin embargo, la reputación de las Danaides y el eco de la enemistad entre Dánao y Egipto no tardaron en suscitar curiosidad y rumores en las calles de la ciudad. Pasados algunos meses, los 50 hijos de Egipto desembarcaron en las cercanías de Argos, decididos a reclamar lo que consideraban un matrimonio pactado. Con ellos traían un pequeño ejército y la amenaza de iniciar una guerra si Dánao se negaba a entregar a sus hijas. Ante la presión, el soberano local instó a Dánao a acceder al enlace para evitar un conflicto sangriento. Bajo esas circunstancias forzosas, se organizó una celebración nupcial de proporciones sorprendentes. 50 bodas simultáneas, con los altares decorados y el pueblo de Argos expectante. Mientras se ultimaban los preparativos, Dánao no cesó de desconfiar. Observaba a sus sobrinos con el recelo de quien ve enemigos potenciales. Ante él se alzaba la imagen de una inminente traición que, según creía, hundiría a sus hijas y a él mismo en la ruina. Así, el día de las bodas, cuando anocheció y las parejas se retiraron a sus aposentos, Dánao hizo llamar a sus hijas en secreto. En una sala apartada, les comunicó con voz tensa: «Mis queridas hijas, esta aparente unión no es más que un engaño. Egipto y sus hijos tarde o temprano nos traicionarán. Usarán estas bodas para someternos. No podemos permitirlo. Mañana, si esos hombres siguen vivos, la guerra caerá sobre Argos. Debemos tomar la iniciativa». Algunas Danaides se estremecieron al comprender lo que su padre les exigía: asesinar a los esposos durante la noche de bodas, cuando la confianza y la intimidad fueran mayores. Para ello, Dánao les proporcionó dagas y cuchillos ceremoniales. Era un plan macabro que ninguna hija habría imaginado jamás. Sin embargo, el temor y la obediencia filial las llevaron a aceptar el designio, salvo en el caso de una: Hipermestra. Hipermestra había sido desposada con Linceo, uno de los hijos de Egipto que había demostrado un carácter afable y respetuoso hacia ella. Durante el banquete nupcial, él se mostró gentil y atento, y la joven percibió una humanidad distinta en sus ojos. Cuando llegó el momento de retirarse, Hipermestra recordaba las palabras de su padre, pero también sentía que no podía manchar sus manos con la sangre de un hombre inocente. En la oscuridad del aposento, Linceo acarició su mano y le expresó su voluntad de protegerla. Para Hipermestra, este gesto confirmó que él no era como los demás, o al menos no como Dánao temía.
Sola, con un cuchillo tembloroso en las manos, comprendió que debía desobedecer a su padre si no quería convertirse en asesina. Esa noche, mientras las otras hermanas ejecutaban el plan, Hipermestra dejó con vida a Linceo y acordó huir con él antes de que rompiera el alba. La siguiente mañana, Argos amaneció con un silencio funesto. Con la primera luz del día, sirvientes y aldeanos descubrieron que en cada cámara nupcial yacía un cadáver masculino, con la sangre tiñendo los lechos blancos y las puertas entreabiertas. Solo Linceo no aparecía entre los muertos. Había escapado junto a Hipermestra. El clamor de horror y consternación sacudió la ciudad y los rumores se difundieron con rapidez. Dánao emergió de sus habitaciones rodeado de sus hijas, que parecían fantasmas abatidos por el remordimiento y la conmoción de sus actos. 50 hombres habían caído, pero uno había sobrevivido. Cuentan que, al enterarse, Dánao montó en cólera, maldiciendo la desobediencia de Hipermestra. Para él, no solo había traicionado la confianza paterna, sino que ponía en peligro la posición de toda la familia. El carácter vengativo de Dánao exigía una respuesta inmediata: hallarla, juzgarla y castigarla por desobedecer su mandato. La huida de Hipermestra y Linceo no tardó en hacerse pública. Algunos ciudadanos les ofrecieron un escondite, conmovidos por su amor y por la aparente injusticia que rodeaba a la orden de Dánao. Al ver que la noticia se difundía, el rey de Argos propuso un juicio para aclarar la situación. Era necesario evitar que la sangre de los hijos de Egipto desencadenara ahora una guerra mayor. Durante las audiencias, Dánao denunció a Hipermestra como traidora y afirmó que su acto ponía en riesgo la estabilidad de la ciudad. Hipermestra, por su parte, defendió su inocencia y sostuvo que no podía alzar la mano contra un hombre que nada le había hecho. Linceo proclamó ante todos que deseaba la reconciliación y no la venganza. La multitud lo escuchó con interés y cierta empatía. El reinado de Argos no necesitaba más violencia, y el crimen de las Danaides ya parecía demasiado atroz. La sentencia se inclinó a favor de Hipermestra, librándola del castigo al considerar que su piedad superaba el mandato de su padre. Se permitió que continuara su vida junto a Linceo, mientras las demás hermanas permanecieron en Argos unidas a Dánao, quien seguía mostrando su carácter firme y desconfiado. Algunas fuentes señalan que, a pesar de ese fallo, Dánao reprochó a Hipermestra su desobediencia hasta el final de sus días. Los acontecimientos llegaron a oídos de los dioses del Olimpo, que contemplaron la tragedia con mezcla de indignación y sorpresa. Hera, diosa del matrimonio, se sintió particularmente ultrajada, puesto que aquellas bodas habían contado con su bendición, y la matanza violaba directamente sus preceptos. Zeus escuchó con severidad los cargos y determinó que semejante crimen requería un juicio divino. Ares, dios de la guerra, estaba satisfecho de que los mortales se hundieran en la violencia, mientras que Atenea mostraba descontento por la ausencia de sabiduría y entendimiento en la familia de Dánao. Al cabo de un tiempo, cuando la vida de las Danaides mortales se extinguiera, sus almas serían conducidas ante los dioses para rendir cuentas. El veredicto, según la tradición más extendida, resultó inapelable. Aquellas que habían obedecido la orden de Dánao y asesinado a sus esposos irían al Tártaro. Su castigo, eternamente recordado en los relatos, consistía en llenar con agua tinajas y cántaros perforados, una tarea inútil que simbolizaba la imposibilidad de redimir la sangre derramada. En las profundidades del inframundo, donde dominaba Hades, la penumbra se cernía sobre las almas de los condenados. La región del Tártaro, reservada a los más grandes transgresores, se desplegaba como un abismo sin fin, envuelto en un frío sepulcral. Fue allí donde llegaron las 49 Danaides que habían seguido el mandato parricida.
La imagen de esas hijas de Dánao portando cántaros en un vaivén sin esperanza se convirtió en uno de los símbolos más desoladores de la mitología griega. Día tras día, en una repetición infinita, debían sacar agua de un río subterráneo y verterla en recipientes agrietados o sin fondo. El agua, escabulléndose por cada grieta, nunca llenaba las vasijas, condenándolas a repetir el esfuerzo una y otra vez. Los lamentos de las Danaides resonaban en la penumbra, rodeados de ecos sin respuesta. Se cuenta que algunas clamaban perdón a los dioses, rogando por una oportunidad de enmendar el crimen, mientras otras permanecían en una silenciosa desesperación. El cántaro se alzaba, el agua se escurría, y cada gota huía como un recordatorio constante de su culpa. Aquel trabajo infructuoso era su forma de comprender la gravedad del acto cometido. Una traición no solo a la sagrada hospitalidad y a los lazos familiares, sino también al pacto del matrimonio bendecido por Hera. Algunas tradiciones sugieren que, en contadas ocasiones, las Danaides experimentaban pequeños desahogos, cuando las tinieblas del Tártaro se aliviaban gracias a la intercesión de dioses piadosos como Atenea o Apolo. Sin embargo, dichos momentos de alivio nunca bastaban para colmar sus recipientes. Pronto retornaban a la fatiga infinita, perpetuamente ligadas al resultado de su obediencia ciega y de la desconfianza que consumió a Dánao. A diferencia de sus hermanas, Hipermestra se salvó de este tormento. Los dioses reconocieron en ella la piedad y la moral que la llevaron a rechazar la atrocidad. Así, su alma, al fallecer, recibió un destino diferente. En la memoria de los argivos, Hipermestra y Linceo se consolidaron como una pareja ejemplar, representante de un posible camino de reconciliación en medio de la violencia. Algunas versiones cuentan que llegaron a reinar en Argos, otras que vivieron una vida más sencilla y longeva, bendecida por la aprobación divina. Para las demás Danaides, el castigo en el Tártaro era el último recordatorio de la trampa mortal en la que cayeron. Se dejaron arrastrar por los miedos y rencores de su padre, creyendo que no había otra salida más que el asesinato. Ese acto selló sus destinos y las condenó a un sufrimiento perpetuo, una metáfora del remordimiento que persigue a quien rompe los lazos más sagrados. Con el tiempo, la tragedia de las Danaides se convirtió en uno de los relatos más significativos de la mitología griega, símbolo de la obediencia ciega que conduce a crímenes terribles y de cómo los dioses castigan severamente a quienes profanan los ritos del matrimonio y la hospitalidad. La imagen de las 50 hermanas en la eternidad del Tártaro inspiró a poetas, dramaturgos y viajeros que, siglos después, repetían con asombro aquel nombre. Las Danaides, mujeres atrapadas entre la voluntad de un padre y un destino cruel. De este modo, su historia se conservó en los cantos y las asambleas, transmitiendo la advertencia de que las pasiones extremas, la venganza, el miedo, la desconfianza, pueden arrastrar a los mortales al abismo. Dánao, cegado por su recelo hacia Egipto, ordenó a sus hijas cometer un crimen espeluznante. Las Danaides, salvo Hipermestra, obedecieron sin cuestionar la justicia de aquel mandato. Y aunque algunas pudieron, en su fuero interno, llorar el acto consumado, no hubo piedad divina que las librara de la condena. El castigo en el Tártaro se cuenta con la misma solemnidad con la que se recuerdan otros grandes tormentos míticos, como el de Sísifo o Tántalo. La imagen de las Danaides cargando cántaros rotos pone de manifiesto la magnitud de su culpa y la imposibilidad de purgarla. Ningún esfuerzo puede restablecer la vida que arrebataron, ni el honor mancillado de las bodas bajo la égida de Hera. Así, la historia de las Danaides se perpetuó en la tradición oral y escrita de Grecia. En su trasfondo late la advertencia de la desconfianza que conduce a la brutalidad. También
la defensa de la piedad que, en la figura de Hipermestra, se alza como ejemplo de que la compasión puede desafiar las órdenes más férreas. Al final, la decisión de salvar a Linceo marcó una línea moral que ni el mandato de un padre ni la presión de un linaje pudieron doblegar, y por ello, Hipermestra quedó libre de la pena impuesta por los dioses. Amigos míos que han navegado conmigo a través de estas aguas míticas, donde las Danaídes tejen su eterno destino entre sombras y redención, les agradezco desde lo más profundo de mi ser por compartir este viaje narrativo. Como las aguas del río Inaco, que fluyen incesantes llevando consigo las historias de los antiguos, su presencia ha sido el aliento que da vida a estas palabras. Si estas historias han tocado las fibras de su alma, si han sentido el eco de las 50 hermanas en sus corazones, les invito a unirse a nuestra comunidad de soñadores y buscadores de mitos. Como Hipermestra encontró el valor para elegir su propio destino, espero que ustedes elijan acompañarnos en futuras travesías por los senderos de la mitología, suscribiéndose a este canal donde las leyendas cobran vida. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando las antorchas vuelvan a encenderse y nuevas historias emerjan de las profundidades del tiempo. Que los dioses guíen sus pasos y que, como el agua que nunca cesa de fluir, nuestros caminos vuelvan a encontrarse bajo el manto de las estrellas eternas.